Comenzamos un nuevo episodio de Casos Oscuros, Carlos. Aquí hablamos, ya sabes, Gemma, de muertes, ya lo sabrán los oyentes veteranos en esta aún joven sección de sucesos, de crónica negra, de desapariciones, de cosas oscuras o casos oscuros, por lo general cosas desagradables. Y una expresión cuanto menos curiosa cuando se habla de caídos, ¿no? de muertos, ¿no? Caídos por España, muertos por España, asesinados por España. Cuando la pena nos alcanza. A casi todos nos suena esta canción, este himno que se suele utilizar en las ceremonias militares, ¿no? Según cuenta la historia oficial, durante un funeral sonó esta canción de claro carácter católico y fue el teniente general José María Sáenz de Tejada quien pensó que esta composición del sacerdote vasco Cesáreo Gavarain, sacerdote del que años después se vertieron numerosas denuncias de supuestos abusos sexuales, podía ser la composición que sonara en los tradicionales homenajes a los caídos, que el ejército y por extensión otras tantas veces el pueblo español rinda homenaje a quien perdió la vida defendiendo a España. Los héroes son eso. Son los que dicen me quedo cuando otros se van, son los que se prestan voluntarios cuando otros huyen, son aquellos y aquellas que no buscan un aplauso efímero porque a veces ni siquiera hay aplauso, hay silencio, hay escrupuloso silencio. Aunque la vida se pueda perder igual que la pierde un guardia civil, un policía nacional, un teniente coronel del ejército de tierra o un cabo mayor del ejército del aire. Caídos por España cuando ni España sabía que estaban allí. Bueno, en 2023 se han cumplido 20 años de una tragedia, Carlos. Es la mayor tragedia del Centro Nacional de Inteligencia. Ya sabemos todos lo que dice, referencia archimanida, ya lo sé, el tango de Carlos Gardel, o de que 20 años no es nada, ¿no? No son nada, pero son muchos, son muchos. En realidad son muchísimos. Cuando hace 20 años asesinaron a tu marido, a tu hermano, a tu amigo o a tu padre. A ti, que no lo recuerdas, porque se fue cuando tú tenías apenas 3 añitos. Fue tu madre, Virtudes, la que, manos sobre el féretro de tu papá, dijo, te prometo que estarás orgullosa de tu hija. Y tú te emocionas cuando te lo cuenta tu madre, y lloras, y recuerdas a quien apenas tiene recuerdos. El dolor, ya no solo por la ausencia física de José Antonio, de tu padre, sino por la ausencia emocional, porque con 3 años de vida uno no guarda gran cosa de lo que ve, de lo que oye, de lo que siente. 20 años es mucho, porque el dolor no se cura, el dolor se domestica. A la ausencia uno nunca se acostumbra. Se sobrelleva como se sobrellevan las jodiendas de esta vida. Tragar y seguir. El olvido no progresa hasta una fase limpia. El olvido se esclerotiza, se para, se interrumpe. Los familiares se quieren quedar a vivir en el recuerdo de un ser querido que perdieron. Y el superviviente, el único superviviente que salió de aquello, quiere vivir sin recuerdos invasivos. A mí lo que más me ha afectado es el recuerdo recurrente. El recuerdo recurrente dentro del... o el recuerdo invasivo más que recurrente, que también lo es. Pero lo que más me ha afectado es el hecho de ese recuerdo intrusivo que no viene cuando tú quieres, sino cuando cuando tienes un problema de otro tipo, o cuando estás bien, o cuando te vas a dormir. José Manuel Sánchez Riera fue el único entre 8 personas de los agentes que sufrieron una emboscada y fueron asesinados hace 20 años a 5.700 kilómetros, a 59 horas de Madrid. Fue en Irak, a plena luz del día, en una carretera de polvo y sangre. El gran motivo de George W. Bush, o sea, de Estados Unidos, para la invasión de Irak fueron principalmente 2. Desarmar Irak de armas de destrucción masiva, armas que nunca fueron encontradas, cuya existencia nunca se probó, y poner fin al supuesto apoyo del dictador iraquí Saddam Hussein al terrorismo yihadista que había golpeado con fuerza
a Estados Unidos en aquellos atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono. Un apoyo que se demostró también falso. Después de la invasión de Irak en mayo de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1483, por la que concedía a Estados Unidos y a Reino Unido el estatus de potencias ocupantes en Irak y abría la mano para quien quisiera sumarse a la operación de pacificar Irak se uniera. Y a ello se sumó España. Decisión del gobierno de José María Aznar. Se ordenó el despliegue de un contingente militar de 1.300 soldados españoles para la cooperación con Estados Unidos y Reino Unido. La Brigada Plus Ultra. El CNI, el Cuerpo de Inteligencia Español, puso para la brigada 2 equipos de agentes, un par de agentes en las 2 bases en las que estaba destinada España, con el objetivo de dar soporte, de dar esas informaciones vitales a la brigada española. La situación de tensión en un Irak con un poder descabezado, con milicias contrarias a las que ellos llamaban fuerzas de ocupación, fue incrementándose en ese 2003. El 9 de octubre, José Antonio Bernal, hombre fuerte del CNI en Irak, fue asesinado. Había una guerra no declarada, porque no era una guerra entre estados, era un ataque indiscriminado de las milicias iraquíes insurgentes, contrarias a los ejércitos que allí se habían posicionado. En noviembre de 2003, unas semanas después del terrible asesinato de Bernal, el CNI decidió dar relevo a los espías que allí estaban, pero lo que hizo fue que aquellos nuevos espías que llegaban fueran instruidos por los espías que tenían previsto marcharse. Unas semanas de formación para dejar bien situados de cara al comienzo del 2004 a los nuevos espías, a los nuevos 4 espías, porque recuerden que había una pareja de espías en cada una de las 2 bases españolas en Irak. Y recuerden sus nombres, porque en el CNI no hay nadie que no sepa quiénes fueron: Carlos Baró, José Lucas Egea, Alberto Martínez González, José Ramón Merino Olivera, José Carlos Rodríguez Pérez, Alfonso Vega y Luis Ignacio Zanón Tarazona. Los 7 de Irak. Bueno, los 8. Porque nunca hay que olvidar a Bernal. Fue un 29 de noviembre, era sábado. Los 2 equipos del Centro Nacional de Inteligencia estaban llevando a cabo un viaje de reconocimiento. Por la mañana los 2 grupos, 4 y 4, visitaron varios organismos nacionales e internacionales en la ciudad de Bagdad. Comieron y decidieron emprender el regreso, la ruta de regreso a la base del sur española en Irak. Los 8 agentes se repartieron entre 2 vehículos todoterreno. Cada coche tenía un teléfono Turaya, que es uno de estos teléfonos vía satélite para su seguridad, que podía conectar con Madrid, podía conectar con las distintas bases. El Nissan Patrol blanco, el que va adelante, lo conduce Alberto Martínez González. Con él los agentes Merino, Lucas y Zanón. El Chevrolet Tahoe azul, que va detrás, con Alfonso Vega al volante, y con él Baró, Rodríguez Pérez y Sánchez Riera. Hubo 2 fallos que a la vista de hoy son imperdonables, pero que ni siquiera se sabe si con ellos habrían sobrevivido, ¿no? Son preguntas imposibles. Pero ningún coche era un coche blindado, para no llamar la atención, se dijo, ni ninguno de los 8 agentes tenía chalecos antibalas en los coches. Querían no destacar, no sobresalir. Pero quienes sí sabían, sí sabían al menos la información de que no estaban bien armados, y ellos sí lo estaban, eran los que estaban preparando la emboscada, el ataque. La autovía principal para el regreso estaba cortada. Decidieron entonces los españoles coger una ruta alternativa. No se les podía hacer de noche en Bagdad, era demasiado peligroso, pensaron, y tomaron una ruta de caminos embarrizados de arena, de polvo y de piedras. A las 3:22, 10 minutos después de pasar por la ciudad iraquí de Madubilla, cuando los 2 vehículos circulaban por una carretera ancha y con poco tráfico, un Cadillac blanco con 5 ocupantes se colocó detrás del segundo todoterreno, de ese Chevrolet Tahoe azul, y una AK-47 empezó a disparar. Son agentes, y hay que recordarlo, son agentes estos del CNI, preparados para lo que casi nadie estaría preparado, o sea, para estas situaciones. Pero las pruebas no son así. Ninguna prueba es así, porque estaban siendo atacados de verdad. El Tahoe azul acelera para intentar avisar al Nissan Patrol blanco, que va en cabeza. El Cadillac del AK-47 de los milicianos le persigue, y cuando está a la altura de ese Nissan, dispara y mata a Alberto Martínez, al conductor, en ese momento. Sigue disparando y alcanza de gravedad a Luis Ignacio Zanón Tarazona. Los terroristas persiguen al todoterreno azul, alcanzan también a Alfonso. El Tahoe azul, como ya ha hecho el Nissan Patrol, se salen, ambos de la calzada. Son solo 6 agentes, apenas sin armas. Mientras ellos eran atacados con fusiles, con ametralladoras, con granadas, los 6 agentes españoles solo tenían pistolas.
ni siquiera chalecos antibala. Fue cuando, estando encerrados, decidieron que José Manuel Sánchez Riera fuera a buscar auxilio, porque los teléfonos de satélite no recibían respuesta, o sea que estaban en claro peligro. Sánchez Riera fue a por ayuda y volvió con ayuda. Una ayuda que ya no servía de nada, porque los cuerpos de sus compañeros ya habían sido asesinados y los coches ardían en llamas. Era sábado, a plena luz del día, en una carretera de polvo y sangre. ¿Y qué tiene que ver Sabina en esta historia, Carlos? Sabina se enteró de que Carlos Baró, que era el líder de los agentes, era gran aficionado a su música, era sabinero, y en memoria de Carlos Baró, de los 7 agentes asesinados, le dedicó este poema. Tuve un hermano secreto en Irak, el más audaz, el más noble, el más fuerte. Cuando la suerte le dijo tic-tac, corte de mangas le hizo a la muerte. Besaba a jeques, comía cuscús, cada mañana era una despedida. Sabía cosas que ignoraba Bush, le hicieron una chilaba a medida. ¿Y cómo lo describía? Como Borges, como Pablo, como Pessoa, ni Dios lo mejoraría. Pongamos Carlos, que hablo de Baracoa. Me lo imagino con tan corta edad, Lawrence de España versus Saladino, llevando al huerto al ladrón de Bagdad, comprando alfombras, retando al destino. Era mi socio aunque nunca lo vi. Quiso vivir sin pasar a la historia. Murió por nadie, por todos, por mí. Harto consuelo dejó su memoria. Y cómo me defendía como Adán contra el diablo, en una canoa. Ni Dios lo mejoraría. Pongamos Carlitos, que hablo de Baracoa. Sobre las guerras del Golfo canté, con el ardor de la sangre encrespada, con la coartada de la poca fe, contra el horror de una muerte anunciada. Esta oración de Naranjito en flor, que me mató tan póstumo y tan tarde, desde el diario de un gran corazón, del corazón de un cantautor cobarde. Y todo lo deglutía, cocinando en un establo sin barbacoa, ni Dios lo mejoraría. Pongamos, Carlitos, que hablo de Baracoa.